Muy buenas tardes para todos, para todas. Vamos a dar inicio a este espacio del Teo Conversa. Está orientado en esta ocasión a la pregunta: ¿por qué hablar en perspectiva de género en terapia ocupacional? Así que tenemos de invitadas a nuestras colegas argentinas, Daniela Testa, Andrea Monzón, Sandra Tampiniato, María Rosa Ausieri. Y por Colombia nos acompaña nuestra colega Luz Ángela Cortina. Em, ¿Por qué dar espacio a este tipo de inquietudes? Pues resulta que desde que se genera la carrera de terapia ocupacional en 1917, el núcleo básico siempre fue conformado por mujeres y todo el siglo XX transita con una mayoría como una carrera feminizada, pero pocas veces se empezó o se encuentra literatura respecto a reflexiones de lo que significaba una carrera feminizada. Posteriormente, ya en el siglo XXI, empezamos a encontrar cada vez más textos, relatos, investigaciones sobre las mujeres en la terapia ocupacional y los múltiples significados que ello conlleva. Así que para nosotros es un gusto estar compartiendo reflexiones con las colegas que en Latinoamérica, particularmente en Argentina y en Colombia, han estado orientando sus estudios en estos temas. Agradecemos mantener sus cámaras apagadas, solamente estará quien está presentando con su cámara encendida. Quiero en primer lugar dar la invitación a nuestra colega Luz Ángela Cortina y la presento como mujer, madre, profesora, terapeuta ocupacional, magíster en intervención social, doctora en humanidades, con una línea en estudios de género. Luz Ángela es docente de la carrera de la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, e investigadora en temas relacionados con el reconocimiento y la reivindicación ocupacional. Luz Ángela, bienvenida y te escuchamos. Si necesitas presentar en unas diapositivas, nos avisas para que puedas compartir pantalla. Y Aleida, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí todo un honor poder estar en este espacio para conversar sobre estos temas que nos convocan, como bien lo menciona Aleida, desde nuestros inicios de la terapia ocupacional. Sí requiero que por favor me permitan compartir pantalla. Quiero compartir algunas diapositivas para ilustrar un poco la conversación que quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces, el objetivo, digamos, de esta pequeña conversa es casi que mostrarles un poco y provocarlas sobre por qué es importante hablar de género. Y claro, me refiero a hablar de género en Colombia, en este territorio con tantas particularidades y asuntos que es importantísimo que tengamos presente. Quiero partir un poco de contextualizar qué es el género de una manera muy rápida, digamos que podría haber casi que una completa disertación frente a esto, no obstante lo haré brevemente, y el género es entendido como una construcción social. En ese sentido, es o se entiende como lo que socialmente se le atañe a los papeles que debemos desarrollar las mujeres y los hombres desde una perspectiva binaria, por supuesto, en la sociedad. Y muy relacionado esto con la asignación de sexo al nacer. En este caso, y para este conversatorio, este Teo Conversa, haré solamente referencia a la situación de las mujeres, esto sin desconocer que es importante también poner sobre la mesa la situación de, eh, por supuesto, los hombres y otras diversidades u otras identidades de género. Pero como he mencionado, solamente haré referencia a la situación de las mujeres en este país. Eh, Esta situación, digamos, de las mujeres la podemos contextualizar en el marco de un asunto muy cotidiano, que es la reproducción social. Esta reproducción social es lo que a nosotras nos han enseñado que debe ser la mujer. Y esto nos lo han digamos que impartido, nos lo han introyectado, nos lo han
digamos que enseñado o, digamos, reforzado desde que somos muy, muy, muy pequeñitas. Y sobre la base de esa reproducción social, pues se crean unas expectativas sociales de cómo debe ser una mujer, cómo se debe comportar una mujer, qué asuntos o qué acciones debe llevar a cabo una mujer en el marco, pues, de la sociedad. Y digamos que sobre la base de esta reproducción social y estas expectativas sociales, se han venido acumulando históricamente una serie de situaciones que lamentablemente, y esto profundizaré un poquito más adelante, pauperizan la condición de las mujeres en nuestra sociedad, creando así unas brechas de género. Entonces, a continuación, rápidamente y muy, muy superficialmente, les comentaré algo, un pequeño contexto de las brechas de género en mi país, en Colombia. Según el DANE, en Colombia hay 22.6 millones de mujeres. Bueno, en este caso, digamos que nosotras conformamos el 51% de la población total de nuestro país. Dentro de los 33 departamentos de nuestro país, en 21 de ellos la cantidad de mujeres sobrepasa a la cantidad de hombres. Y hay un asunto muy, muy importante a tener en cuenta, y es que las mujeres de edades mayores están sobrerepresentadas. Es decir, hay muchas mujeres en mayores de 50 años en 21 de los 33 departamentos. Esto, digamos que se convierte en un asunto tremendamente importante, pues se comienzan a evidenciar las dificultades que vamos presentando las mujeres, no solamente en términos económicos, sino también en términos de desempeño y en términos de participación. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que 3 de cada 10 mujeres colombianas de 15 años o más no cuentan con recursos propios de manutención, a diferencia de los hombres, donde solamente 1 de cada 10 no cuenta con estos recursos. Esto, digamos que se consolida en un asunto tremendamente importante, porque en la medida que las mujeres no contamos con recursos económicos para la manutención, pues tenemos que depender de otras personas. Y en algunas ocasiones el depender de las personas nos obliga a realizar algunas actividades que van en contra de nuestro bienestar y en algunos casos de nuestra salud. Es importante también otras cifras, digamos, que les quiero compartir. Es la tasa de desempleo de mujeres jóvenes entre los 18 y los 24 años es del 22.9%, mientras que la de los hombres es del 13.8%. Aquí estamos viendo que por un poquito se duplica la tasa de desempleo de las mujeres. Entonces, si bien podemos saber que las mujeres tienen más acceso a la educación, no necesariamente la ubicación laboral es efectiva en relación directa con la educación. Y actualmente, en el marco de la pandemia, la tasa de ocupación actual de las mujeres es del 47.2%. Entonces, fíjense que aumenta considerablemente. Estas cifras que les estoy presentando son cifras que presenta la CEPAL, que presentó el año pasado la CEPAL en un documento denominado Mujeres y Hombres, Brechas de Género. Otras cifras, digamos, como para ilustrar un poco la situación de Colombia, y es que hablando de inserción laboral, las mujeres tenemos pocas oportunidades de ascenso. Si bien nos capacitamos, está, digamos, presente lo que conocemos como el techo de cristal, en donde las mujeres llegan hasta un punto, hasta unos cargos, no necesariamente ascienden laboralmente hacia puestos gerenciales o de poder. Otro asunto aquí importante a tener en cuenta es que las mujeres, en la medida en que ejercen trabajos relacionados con el cuidado, esto les genera un costo muy alto, en la medida en que tienen que compartir estas actividades con, digamos, las actividades remuneradas. En ese sentido, no todas las actividades remuneradas o no todos los trabajos o empleos permiten que las mujeres puedan alternar entre el cuidado, entre las actividades del cuidado y las actividades que generan ingresos. Entonces, esto lleva a las mujeres a trabajar en la informalidad,
en los oficios no remunerados. Entonces, aquí es donde se comienza a evidenciar la pauperización de la condición del bienestar laboral de las mujeres. Aquellas mujeres que son empleadas reciben por su trabajo comparativamente un 12.1% menos que los salarios de los hombres. Y si pensamos también en esas actividades que las mujeres realizan en el entorno doméstico, mientras que ellas utilizan de su tiempo el 7%, los hombres utilizan el 0.3%. Entonces, digamos que estas cifras, si uno comienza a hilar un poquito más delgado, nos dan un poco como la pista para entender la feminización de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, por cada 100 hombres, eh, digamos, en hogares pobres, se encuentran 118 mujeres y 127 mujeres jóvenes. Entonces, aquí vemos que aún es más difícil la situación de las mujeres jóvenes. Es importante tener en cuenta que esto que les estoy comentando, que estas cifras son de 2018. Otro asunto importante que nos comenta la CEPAL es que los cuidados y el apoyo a las personas que presentan dificultades o a las personas con discapacidad, por supuesto, se ha sustentado en las mujeres. Y esto hace parte de lo que comentaba al principio de mi presentación, que es la reproducción social y las expectativas sociales que se tienen de las mujeres. Se espera que las mujeres nos encarguemos de los cuidados de las personas dependientes. Así las cosas, es importante que tengamos presente que las mujeres somos las encargadas de el 72% el 72% de las mujeres somos las encargadas de los cuidadores y el 23% de los hombres afectando su tiempo de ocio, por supuesto, y sus actividades educativas. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos dedicando más tiempo a estas actividades y, por supuesto, dejamos de lado el tiempo de ocio. Muy bien, avanzando rápidamente sobre las violencias, quiero simplemente comentar qué es la violencia. Las violencias contra las mujeres están definidas por la CEDAW como aquellas que se realizan a las mujeres simplemente por ser mujeres o que son, digamos, llevadas a cabo de forma desproporcionada que constituyen la violación de sus derechos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta en tanto se presenta la violencia de las mujeres o se exacerba cuando hay situaciones de tensión social. Hablamos de guerras, hablamos de, por ejemplo, en el caso de la pandemia, de las situaciones de confinamiento, de las pérdidas de empleo, en fin. Entonces, el cuerpo de las mujeres es utilizado como una táctica de guerra, es utilizado como un dispositivo de control y aleccionamiento, es decir, a las mujeres las intimidan o hacen, digamos, castigos ejemplarizantes para que digamos, establecer, por ejemplo, nuevos órdenes sociales. Se presentan sometimientos, intimidaciones, amenazas. Y aquí hay un asunto que juega un papel muy importante y son las relaciones de poder. Es decir, cuando se tienen en juego las relaciones de poder, es cuando comienzan a exacerbarse situaciones de tensión. Entonces es allí donde, por ejemplo, violan indiscriminadamente mujeres para amedrentar a los núcleos familiares, donde abusan de sus cuerpos, donde las intimidan, donde hay un orden social, digamos que establecido por actores armados, en donde se castiga la participación de las mujeres en la sociedad, en donde en la familia generalmente la pareja amenaza a la mujer porque está, digamos, llevando a cabo actividades que no son a su juicio propias. Entonces, todas estas actividades y estas violencias, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a que la mujer tenga daños psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales. Estas 4 categorías son acuñadas por la Ley 1257 de 2008, que es la denominada Ley EVA, en la cual se reivindica y se protege de cierta manera a las mujeres frente a las violencias. Quiero pasar rápidamente por este concepto o esta, digamos,
que no me lo invento yo, es de Kimberly Crenshaw en 1995, que son las interseccionalidades, en donde digamos que las mujeres, como he venido mencionando históricamente, pues hemos sido ubicadas en lugares de subordinación, en donde nos aíslan, nos discriminan, donde hay violencia. Entonces, esto hace, y estos lugares de subordinación se suman y pauperizan la condición de las mujeres, asuntos relacionados con la raza, con la clase, con la condición socioeconómica, orientación sexual, religión, procedencia, capacidad funcional, estatus legal. Entonces, en la medida en que nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres estén transversalizados por alguna de estas categorías o alguna de estas condiciones, entre más categorías nos transversalicen, más se pauperizan nuestras condiciones y bueno, estas, digamos, asuntos que se transversalizan, que se cruzan en el mismo cuerpo, pues son denominadas interseccionalidades. Y ciertamente el cúmulo o la acumulación de interseccionalidades pues expulsa a las mujeres de la posibilidad de obtener los mismos derechos y privilegios que los hombres en algunas situaciones. Entonces, como terapeutas ocupacionales, ya pensándonos en nuestro ejercicio profesional, en nuestro actual, pues ciertamente en qué pensamos. Pensamos en nuestro bienestar, pensamos en el bienestar de las personas con las que trabajamos, pensamos en la participación en lo ocupacional y pensamos en la justicia ocupacional. Y aquí me quiero detener y si me permiten voy a leer textualmente la definición de justicia ocupacional que acuña Simó Powell y Capanazde, que es entendida como la promoción de un cambio social y económico para incrementar la conciencia individual, comunitaria y política, los recursos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de ocupaciones que permitan a las personas alcanzar su potencial y experimentar bienestar. Entonces, es tremendamente importante si estamos pensando en clave de género, en clave mujeres, y hilando un poco con lo que les he comentado de la situación de las mujeres en nuestro país, pues tenemos que hacer un gran hincapié, por supuesto, en el bienestar, en la participación, pero también en la justicia ocupacional, especialmente de las mujeres. Entonces, ¿qué sucede en nuestras intervenciones? Pues continuamos reproduciendo la orden social de género, entonces, pensando qué es lo correcto, lo esperado, lo adecuado. Esto, digamos que es usual. Nosotras, todas las personas y nosotras como terapeutas ocupacionales, pues hemos sido formadas en hogares, estamos transversalizadas por nuestras historias, por nuestras culturas, por nuestras experiencias personales, por nuestras experiencias íntimas. Entonces, y asimismo también ha transversalizado nuestras historias y nuestras formas de actuar, los valores institucionales, que todo esto, digamos como este cúmulo de subjetividades, pues lo llevamos a nuestras intervenciones, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llevamos a cabo intervenciones genéricas, descuidando unas profundas asuntos particulares de las personas. Con esto, ¿a qué quiero hacer referencia? Estamos, en algunos casos, pensamos en la dificultad, pensamos en la discapacidad, pensamos, independiente del campo en que nos encontremos laborando, pero miramos el desempeño, la participación, el bienestar, pero no estamos mirando, haciendo como un zoom con asuntos más profundos, como es la situación de las mujeres en este caso, o la situación de esa mujer o de ese grupo de mujeres con las que estamos trabajando y qué las está rodeando y qué es lo que les permite o es un factor, digamos, que trunca esa justicia ocupacional. Por supuesto, todo esto que estoy comentando pues tiene una base estructural. Nosotros, digamos, reconocemos que hay unas violencias estructurales, hay unas condiciones estructurales que lamentablemente continúan pauperizando la situación de las mujeres con las que trabajamos. Y esto pues nos lleva, por supuesto, a invisibilizar las interseccionalidades. Entonces, digamos que sobre la base de este asunto, yo, digamos que cariñosamente quiero hacer una invitación a la acción como mujeres,
a la acción como terapeutas ocupacionales. Y es una acción que parte o que iniciaría sobre la base de la reflexión, de pensarnos primero en nosotras mismas. En mi experiencia he aprendido que en la medida en que este tema de género, de comprender la situación de las mujeres, uno tiene que pasarla por el cuerpo de uno mismo, o sea, pensarse la historia, pensarse uno mismo cómo actúa, eh, cuál es su historia, su vida, cómo trabaja, cómo es su entorno familiar, bueno, en fin. Y esto nos llevaría, por supuesto, a un autorreconocimiento. Y en la medida en que logramos hacer este autorreconocimiento, pues comenzamos a reconocer el lugar de las mujeres en la sociedad colombiana. Y aquí me quiero detener 2 minutos o menos, digamos que pensando Mejor uno. sí, no, poquito, ahorita ya casi voy a finalizar. Pensando que, claro, si bien he contado la situación y la pauperización de la situación de las mujeres en este país, nosotros también tenemos una cantidad de potencialidades y de talentos. En el mismo informe de la CEPAL resalta que en la medida en que las mujeres, bueno, somos el 50% de la fuerza productiva del país y si se potencializaran más estas capacidades de todas nosotras, sumaríamos un porcentaje tremendamente importante, no solamente para el desarrollo como país, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de los núcleos, de los grupos. Entonces, fíjense que nosotras, claro, con el acceso a la educación que positivamente se ha incrementado en nuestro país, tenemos unos grandes recursos humanos para poder, digamos que favorecer y alcanzar lo que institucionalmente se denomina como los objetivos del 2030. Aquí, claro, es también el llamado a la agencia de nosotras como mujeres y sobre la base de esta agencia de nosotras también invitar a otras mujeres a la agencia, a reconocernos, a hacer cosas por nosotras mismas, a hacer acciones individuales en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros entornos cercanos y ojalá acciones colectivas que nos permitan reconocer nuestras labores, nuestros derechos, nuestra participación. Y aquí, digamos que para mí también es muy importante mencionar la acción política. La acción política porque para nosotras las mujeres, las feministas, lo personal es político. En algunos casos nos han enseñado que lo que pasa en la casa se queda en la casa, pero cuando nos violentan no se puede quedar en la casa. Esto hay que hacer, hay que denunciar, hay que hacer, digamos, toda una ruta política de reivindicación y ciertamente como académica y como profe y como docente, por supuesto, a todas las invito también a realizar acciones investigativas, a identificar el lugar de las mujeres, la ocupación de las mujeres, reivindicar esas acciones, esas agencias, digamos, esos liderazgos y, por supuesto, desde la docencia, ir acompañándonos con nuestros estudiantes que también son allí como nuestros cómplices en estos sentidos. Hasta aquí mi intervención, Aleida. Muchísimas gracias. Agradecemos a Luz Ángela su presentación, ya que nos deja ver esa relación tan importante entre violencia de género y ese círculo de la pobreza que crean esas violencias. Violencias que enfrentan las mujeres en nuestro país, en Colombia, dado que seguimos enfrentando el conflicto armado pese a los acuerdos de paz firmados en La Habana en el 2016. Desde la justicia ocupacional, Luz Ángela nos invita a plantearnos nuestras intervenciones y además nos reta a asumir enfoques interseccionales. Esto como un contexto para la acción desde la terapia ocupacional me parece un ámbito sumamente enriquecedor. Con este telón de fondo, de contextualización que nos ha regalado Luz Ángela, quisiera invitar a nuestras colegas argentinas a hacer su presentación de todo lo que les ocurrió en tiempos de pandemia pensando estos temas de perspectiva de género, de feminismos en la terapia ocupacional. Entonces, tengo el gusto de presentarles a Daniela Testa. Ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, licenciada en Terapia Ocupacional que trabaja en el área de salud mental. Es docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y la Universidad Agustín Maza en Argentina. Daniela, te damos la palabra
Y luego escucharemos a Sandra Spampinato y María Rosa Usiri, así como Andrea Monzón. Daniela, un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de participar de este espacio. Es un honor para nosotras estar cerca, compartir acerca de nuestros proyectos. Y hoy venimos a comentar un proyecto editorial que, como comentó Aleida, surgió en este contexto de pandemia, un proyecto editorial en curso que es colectivo, en el cual participamos aproximadamente 20 colegas, algunas de ellas seguramente estarán tal vez por acá. Así que en principio nos organizamos del siguiente modo. Yo voy a hacer una reflexión muy breve y general, como para situar un poco el tema y cómo lo venimos pensando. Va a continuar Sandra, que va a especificar un poquito más del proyecto y va también a mostrar algunas diapositivas nuestra querida Andrea, y bueno, y queda abierto después el micrófono también para María Rosa y para las otras compañeras que andan por acá. Bueno, la terapia ocupacional es una profesión que, si bien ya tiene más de medio siglo en América del Sur, suele aún ser considerada como relativamente nueva y pareciera conservar una eterna juventud. No sé si en Colombia también sucede algo parecido. Me refiero a aquellos momentos en que nos encontramos nosotras o nuestras estudiantes explicando los alcances, las incumbencias de la profesión y justificando su importancia en los diferentes ámbitos en los que intervenimos. Y aludo también, en cuanto a esto de la eterna juventud y esto tan dinámico que tiene, aludo particularmente a su intenso dinamismo y crecimiento. Actualmente en Argentina hay aproximadamente 20 universidades que dictan la carrera. El desarrollo de nuestra profesión en América del Sur va en una dirección cada vez más politizada, cada vez más comprometida con sus realidades. Hablamos de terapias ocupacionales que visibilizan las situaciones de hegemonías y de subalternidades entre los distintos saberes y las distintas profesiones. Y hablamos de terapias ocupacionales que se visibilizan a sí mismas, comprometidas con procesos sociopolíticos más amplios, que se preocupan por encauzar sus esfuerzos para la inclusión social, los derechos humanos, la construcción de ciudadanía, tal como mencionó Luz, la ética del cuidado, los procesos de estigmatización y todas las nuevas formas de subjetividad y de padecimiento contemporáneos. Pretenden incluir otras claves que permiten contemplar nuevos y viejos temas de nuestra disciplina. En los años recientes se ha avanzado, y mucho, en cuanto al monopolio legal y la autonomía técnica de nuestra profesión, a partir de un conjunto de leyes de terapia ocupacional y la autonomía y de un gran desarrollo de colegios profesionales y de asociaciones. Y también es mucho lo que se está trabajando desde las asociaciones, colegios y universidades para mejorar y adecuar la formación académica a todas estas temáticas que mencioné anteriormente. De este modo, el posicionamiento en general de nuestra disciplina viene dando un giro, en tanto a que ya no se espera el reconocimiento de nuestra disciplina a partir de dar cuenta de un supuesto atributo esencial e inherente a la terapia ocupacional, como por ejemplo la exclusiva utilización de actividades y de ocupaciones, sino que el reconocimiento social está vinculado a esta capacidad de ejercer ese monopolio y de ejercer una autonomía legal sobre nuestras propias acciones e incumbencias. Es una posición que sin duda nos permite jugar el juego con otras reglas relativamente menos desiguales, sin olvidar las hegemonías y las subalternidades históricas entre las disciplinas, así como los profundos cambios que también operan sobre otras profesiones afines a las nuestras, con las cuales compartimos campos de intervención. Entonces, ¿por qué es importante hablar con perspectiva de género o hablar de estas temáticas en terapia ocupacional? Creo que uno de los desafíos es desplegar libertades para intentar generar nuevas preguntas y problemas sobre nuestros queridos y tradicionales temas, y también dar lugar a otros nuevos, de modo tal de ensanchar aquello que consideramos específico, ese núcleo profesional, ¿no? Ensanchar esto, y también tanto desde la profundidad como desde la superficie, ¿no?
pienso además que es un sueño compartido, como lo está demostrando este espacio de Teoconversa que estamos compartiendo hoy. Otra de las reflexiones está en relación, también como lo señalaba Aleida, que no obstante de ser el nuestro un colectivo profesional conformado por mayoría de mujeres, la presencia de los debates y aportes de las teorías feministas, de la historia de las mujeres, de las perspectivas de género, son aún tímidas en nuestras conceptualizaciones. La importancia de estas tradiciones, además de ser epistemológica, esto es importante remarcarlo, ¿no? Consiste que no solo en visibilizar el papel de las mujeres en las narrativas, sino que su importancia es que revela aquellos procesos que llevaron a considerar que su actuación no fuera considerada importante en la historia y en los aportes, ¿no? A tal punto que muchas veces fueron negadas, o fueran subvaloradas o omitidas en las discursividades dominantes. Volviendo entonces al tema del inicio de esta aparente relativa y perdurable juventud de la terapia ocupacional, este tipo de omisiones nos invita a interrogarnos sobre esta suerte de invisibilización de la participación de la profesión en la configuración, por ejemplo, en el caso de Argentina, del campo sociosanitario argentino, ¿no? Y de sus contribuciones en las transformaciones de la modalidad de atención y de cuidado en ese campo. Y vale preguntarnos acerca de dicha situación. ¿Guardará esto alguna relación con las condiciones de su surgimiento, consolidación y posterior desarrollo ligado a la vida cotidiana, a la crianza, al mundo de lo doméstico, ¿no? En fin, a aquellos temas considerados como propios de mujeres, como también señalaba Luz anteriormente, ¿no? En clima de épocas de intensas militancias feministas, pero aún teñidos por sensibilidades patriarcales. ¿Cuánto de ello, nos preguntamos, tendrá que ver con la naturalización de los cuidados, la subsiguiente desvalorización de esos componentes vocacionales y afectivos como atributos esencializados como femeninos? Esto, bueno, no es solamente propio de terapia ocupacional, sino también de otras profesiones feminizadas y dedicadas al cuidado. Lo que quiero decir con esto es que es tan importante recuperar el aporte de aquellos invisibilizados como reflexionar sobre los procesos que zanjaron cuáles contribuciones y de quiénes serían las merecedoras de ser escuchadas, difundidas, profundizados. Esto es, en definitiva, las voces que constituyeron una determinada historia. Se trata entonces, una preocupación que nos llama, es que otros protagonistas y otros relatos posibles, además de los emanados de los círculos autorizantes, empiecen a circular. Y estamos convencidas en este colectivo que estamos trabajando en conjunto que el obstáculo para la producción y la difusión, la circulación del conocimiento, no gravita especialmente ni exclusivamente hacia el interior de la terapia ocupacional, sino que es algo relacional e histórico, y también atravesado por cuestiones de poder. Para ello es necesario horadar un techo de cristal, por ejemplo en las universidades, es uno de los factores que entorpece el crecimiento académico y científico. Las universidades tienen estructuras fuertemente patriarcales, y en general nos encontramos con un techo invisible, difícil de traspasar, que pareciera que mantiene a los terapistas ocupacionales a una cierta distancia de los puestos jerárquicos más altos de la academia. Esto está cambiando, se está logrando que algunos terapistas empiecen a acceder a cargos de mayor jerarquía en las universidades, pero aún son pocos los colegas que encabezan institutos, departamentos, facultades. Y lo mismo sucede en el área de la dirección de programas de investigación, que en gran medida quedan en manos de investigadores categorizados de otras disciplinas. Son muchas las tareas que tenemos por delante, vamos hacia ese camino de generar mayor cantidad de investigadores, mayor cantidad de académicos, en lograr fundamentalmente una mayor participación en el monopolio de la palabra y del conocimiento. Este es un tema que a nosotros nos preocupa, y aumentar la presencia en aquellos ámbitos clave donde se cristalizan las relaciones de hegemonía y subalternidad. Actualmente hay marcos normativos que permiten una mayor igualdad de oportunidades, pero bueno, de todos modos hay un campo de
de logros que aún esperan que alcancemos. Por eso estamos trabajando en este proyecto editorial colectivo que ahora Sandra les va a comentar con mayor detalle, y que consiste en una compilación que reúne experiencias y reflexiones de colegas de diversas latitudes, en claves de género y teorías feministas, que retoman el fuerte interés de comprometerse de las terapistas ocupacionales en situaciones de desigualdad y de inequidad justificadas y legitimadas por razones de género. Así que le paso la palabra a Sandra. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero presentarles a Sandra Spampinato. Ella es magíster en Desarrollo y Gestión de Programas Sociales, licenciada en Terapia Ocupacional, trabaja también en el área de salud mental. Es docente en la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad Agustín Maza. Sandra, bienvenida a este espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches también ahí para algunas colegas de otras latitudes, y buenas noches entradas la madrugada para otras más. Bueno, Dani hacía referencia a nuestro proyecto editorial que viene a sumarse y a recoger el espíritu y la tradición de otras experiencias editoriales. Sandra, sí. ¿Podrías revisar tu video? A ver. No te estamos viendo. Ahora sí, gracias. Eso. Ahí está. Ahí, perfecto. No, les decía que Daniela mencionaba, hacía referencia a nuestro proyecto editorial, un proyecto que viene a recoger la posta y a sumarse a toda una trayectoria editorial que se ha dado en la Argentina, que fue inaugurada por publicaciones como lo han sido Coltoa, los boletines de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, las revistas que han surgido en la Universidad de Quilmes, la actual revista Argentina de Terapia Ocupacional, que también depende de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, la histórica Materia Prima, de quien fue directora nuestra compañera Andrea Monzón, y libros y compilaciones de autores particulares que han expresado una variedad de temáticas y preocupaciones y reflexiones a lo largo de la historia de desarrollo de la profesión en la Argentina. Mi propuesta era contarles un poco acerca de este proyecto, anclándome en 4 aspectos, ¿sí? Por un lado, lo que fue la motivación inicial, por otro lado, el proceso, el producto y el aspecto político que también tiene y en el cual pensamos cuando fuimos armando esta propuesta, ¿sí? Vos, Aleida, hacías mención a que esta propuesta había surgido en tiempos de pandemia, y es así. En este tiempo largo de la pandemia nos surge una motivación, que es la de encontrarnos como una necesidad para sobreponernos a la experiencia planetaria y tan próxima que provocó la muerte, la experiencia de la muerte, con la intención de recuperar algo del impulso vital como un horizonte, sobre todo para los que estuvimos involucrados como profesionales de la salud en dinámicas y en formas laborales que nos condicionaron hasta los derechos laborales, ¿no? Así que la cuestión de recuperar algo del impulso vital también estuvo ahí formando parte de esta motivación primaria. Que tuvo como objetivo primero reconocer que la motivación solo la pensamos sostenida en términos colectivos, que esto es algo de lo que también habló Daniela, y en función de eso nos propusimos construir un lugar para alojar las voces propias y también para alojar las voces de los sujetos de nuestras prácticas, ¿sí? Y en ese punto coagular caminos compartidos, más o menos compartidos, y pensamos en la escritura como un espacio de encuentro. Es ahí cuando surge la escritura como un espacio de encuentro, y también pensamos en escribir con otras para alojarnos, ¿sí? No solamente como un proyecto de las 4 colegas que sostenemos este proyecto editorial.
Entonces al rato de esta motivación se convirtió en un proceso, y ahí apareció la invitación, apareció el encuentro y apareció un amuleto, ¿no? La invitación a colegas de diferentes orillas, desde el rescate de las experiencias de los sures, ¿sí? En un proceso de sumatoria de invitaciones. No todas las invitaciones de las que hoy, de las 20 autoras que conforman parte de este futuro libro, las hemos pensado de una vez, sino que fuimos armando y recreando en estas invitaciones una trama, ¿sí? Luego propusimos un encuentro para escuchar las preguntas e intereses y comenzar a delinear el tipo de participación que queríamos darle a este espacio y que queríamos construir como identidad. Y pensamos también en un amuleto, ¿no? como un elemento que después lo van a ver, lo va a mostrar Andrea en la filmina, como un elemento que funcione como tesoro y para que cada una lleve consigo en este proceso de escritura y que la acompañe en la inspiración y el trabajo de escribir. Porque este proceso estuvo mediatizado y sigue estando mediatizado por la virtualidad, ¿sí? En un principio por las restricciones propias de la pandemia, y ahora por la diversidad de regiones en las que vivimos las autoras de este libro, ¿sí? Entonces, este amuleto lo pensamos también en su aspecto más simbólico, como una representación de las rondas de mujeres, ¿no? Como ese encuentro horizontal que podía darse a pesar de la virtualidad. Como un encuentro de mujeres con la potencia que también es histórica, ¿sí? De la sororidad, para ponerlo a funcionar y para atesorarlo, ¿no? Pero también este amuleto comprende, o eso esperábamos o así esperábamos que funcionara, ¿no? Un aspecto dinámico que simboliza el acompañamiento horizontal en esa trama y esa red que se propuso alojar los diferentes ritmos, procesos y tiempos de escritura a partir de reconocernos diferentes y atravesadas también por las dimensiones de análisis desde las cuales pretendemos rescatar nuestras prácticas y reflexiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y por ahí un poco retomando lo que decía Daniela, nos interesaba remarcar que las contribuciones de las terapistas ocupacionales no han permanecido durante todo este tiempo indiferentes a las tendencias que vienen imponiendo las teorías críticas feministas y los estudios de género, ¿no? Y cada vez más se escuchan voces que hacen referencia a la necesidad de entrelazar las visiones feministas y las relaciones de género con los múltiples aspectos y problemáticas que componen nuestras realidades profesionales, y desde así desarrollar prácticas que incorporen críticamente estas dimensiones, ¿no? Y esta necesidad también se expande a repensar, en este sentido, los territorios como la formación, la capacitación, la investigación, la clínica y la incidencia en las agendas y en la elaboración de las políticas públicas, que es también lo que mencionaba Daniela cuando hablaba de los techos de cristal en relación a los cargos jerárquicos en las universidades, ¿no? Entonces, este encuentro devino en un producto, ¿sí? Y es así que pensamos en un libro a modo de artefacto. Esto, bueno, no lo consulté mucho con mis compañeras, pero quería presentarlo así. ¿Por qué? Porque viene siendo construido con algún tipo de ingenio y técnica, y funciona, y viene funcionando como un dispositivo articulado alrededor de piezas diferentes que se unen para una finalidad determinada. Entonces, en ese sentido, este artefacto que va haciéndose a medida que se transita, desde un espacio ronda, encuentro, propuesto por el amuleto en esta dimensión estática de las que le hablaba, deriva en este libro, que está hecho, o va siendo hecho con algo de arte, si se nos permite el enamoramiento que tenemos con este proyecto, ¿no?
Y en ese sentido es que pensamos el libro como un artefacto y como un artilugio. ¿Y por qué un artilugio? Porque la idea de artilugio suele remitir o asociarse con una treta, con una artimaña, con un ardid que se lleva a cabo con la intención de lograr un objetivo. Y para nosotras el objetivo político es el de poner palabras a rodar. ¿Sí? El producto de este proceso, de este artefacto, de este libro, busca en su dimensión política contrapesar las narrativas dominantes en nuestro campo disciplinario. En primer lugar, la ofrecida por las miradas androcéntricas y europeas centradas en las perspectivas patriarcales y colonizadoras, que de esto también ya hizo mención Daniela, y en segundo término, la ofrecida por algunas lecturas que han cincelado un perfil fuertemente cristalizado de la terapia ocupacional como una disciplina fragmentada en campos de intervención y meramente normalizadora y asistencialista, distanciada de cualquier diálogo y con críticas emancipadoras y transformadoras. Entonces, tenemos una motivación, un proceso, el producto y un aspecto político, el encuentro, la ronda, el artefacto, el artificio y el artilugio, ¿sí? Así que bueno, ahora le doy la palabra a Andrea para que cuente un poco más acerca del contenido de este artilugio, artefacto. Genial, Sandra, gracias por este detrás de cámaras que luego retomaremos. Andrea Monzón es nuestra siguiente invitada, licenciada en terapia ocupacional, en ciencias de la comunicación, diplomada en género y políticas públicas. Es editora de la primera revista independiente de terapia ocupacional, Materia Prima. Te escuchamos entonces. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy tratando de compartir. Aquí está el famoso amuleto. Como ustedes verán, era un juego que jugábamos desde pequeñas, con números, y detrás de cada número hay una frase de escritoras que van a ir acompañando estas filminas, que son fuente de inspiración. Fue un regalo amoroso que nos hicimos y les hicimos a las autoras. En relación al libro, lo que queríamos compartir es que es la posibilidad de compilar una serie de textos que puedan retomar tanto debates feministas y perspectivas de género, pero para ponerlas en diálogo con las terapias ocupacionales en clave plural, diversa, situada y desde el sur. Entonces los capítulos que van a componer este libro van a tener reflexiones, investigaciones, experiencias que van a visibilizar tanto nuestros anhelos, luchas, discursos, prácticas que han sido insuficientemente enunciadas. Las autoras en sus capítulos comparten el objetivo de darnos discursos, experiencias, inquietudes, que son productos de una praxis micropolítica. Las fronteras y las sustancias se mezclan para convertirlo en algo que ya es otra cosa. Este libro artefacto trae voces de mujeres que desde distintas orillas se entrecruzan en sus saberes, sus desvelos, sus contradicciones, y en ese encuentro nos podemos reconocer, apostamos para sumar miradas, para pensar otras formas en las que podemos habitar nuestros mundos. Ellas son las autoras, algunas, en una de las tantas jornadas de trabajo, y aquí están los nombres de todas ellas. No los voy a leer, espero que puedan ir reconociéndolas, de las 23 autoras que van a componer esta compilación. Estos van a ser algunos de los temas que van a acompañarnos en la lectura de la futura publicación. El género va a estar atravesando diferentes temáticas. Y permítanme, para ir cerrando, compartir algunas de las leyes argentinas, pensando que el libro es una forma de producir conocimiento y que estos capítulos van a tener en común algo que es un posicionamiento político,
en su escritura, están situados, se relatan en situaciones concretas, históricas y sociales determinadas. Entonces, nos parecía adecuado compartir estas leyes como parte de los logros producto de la lucha que ha sido llevada a través de los años y que quedaron plasmados en la legislación argentina. Y que si bien sabemos que faltan un montón de conquistas, estos logros de alguna manera, además de construir derecho, son algunas de las tantas condiciones de posibilidad que le han dado lugar a este libro artefacto. Aquí estamos quienes somos responsables de la edición y quienes están colaborando para hacer el nexo entre las distintas orillas. Así que esperamos en breve poder compartir con ustedes la publicación. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias. Estamos agradeciéndole a Daniela, quien desde ese proyecto editorial que han desarrollado en Argentina, hacen una denuncia de hegemonías, subalternidades. Nos muestran una terapia ocupacional en clave política, superando las tradiciones profesionales del siglo pasado, para desplegar allí libertades y generar nuevas preguntas. Cargos de mayor jerarquía son parte de los nuevos espacios de participación profesional a la que nos invita. Por su parte, Sandra nos muestra el detrás de cámaras de este proyecto colectivo en tiempos de pandemia. Nos muestra la escritura como un espacio de encuentro y, más potente aún, como un dispositivo, como un artefacto, incluso como un artilugio. Con estas tramas y redes van enriqueciendo los diferentes abordajes de las colegas desde perspectivas críticas y miradas feministas. Nos invitan a pensarse en lo colectivo, un colectivo que aloje las voces propias y las de otros sujetos en un repensar profesional y con nuevas perspectivas prácticas. Y Andrea nos trae imágenes enriquecedoras de diálogos de una terapia ocupacional plural, comprometida y situada en el sur. Toda una praxis micropolítica nos están mostrando. Quisiera comentarles que también nosotras aquí en la Universidad Nacional, en el libro que da cuenta de los 150 años de la Facultad de Medicina en la que se escribe mi carrera, nuestro capítulo, el capítulo 16, fue llamado Mujeres académicas de la Facultad de Medicina a finales del siglo XX. Ese es el título oficial para un texto que nosotros decíamos mujeres académicas pioneras en cargos directivos en la Facultad de Medicina. Entonces, por múltiples razones estamos conectadas. Quisiera felicitar a nuestras colegas argentinas por este avance, este libro que nos están proponiendo. Agradecer también a Luz Ángela el panorama que ha dado de Colombia y, como siempre, el espacio, el micrófono, el chat es para todos quienes estamos aquí participando. Se abre la sesión y podemos abrir cámaras, quien va a participar, comentarlo. Aquí Silvia Polinelli nos está diciendo qué bueno leernos. Felicitaciones, mujeres. Por favor, quien quiera empezar, preguntas, reflexiones, el micrófono y la cámara es de cada quien. Las cajas anuales que vamos a traer, 5 por 12, 60 cajas. Jessica, querida, bienvenida a este espacio. Vamos a darte la palabra. Qué alegría verte. Hola, profe, buenas tardes a todas las personas que están aquí conectadas. Pues bueno, a mí me alegra un montón este tema. Definitivamente hace rato estaba buscando, tanto personalmente como profesionalmente, bueno, tener algo concreto frente a esta relación entre el género y la terapia ocupacional, un tema que personalmente me apasiona muchísimo, que he logrado empezar también a articular desde
pues mi concepción como mujer, mi construcción como mujer, como feminista, y pues qué bueno que la terapia ocupacional también nos dé la posibilidad de reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, no voy a hacer preguntas, únicamente la reflexión y la alegría que me da que en términos rigurosos y científicos también pues esté movilizando el tema. Agradezco a la profe Luz Ángela, que también me alegró un montón verla después de varios años, que nos trae como toda esta reflexión frente a las cifras, frente a todos esos fenómenos sociales que en Colombia las mujeres estamos viviendo, y sobre todo después de este periodo de pandemia y sobre un hecho histórico que sucedió hace poco, que fue el paro nacional, y que para mí también fue un hito importante porque de una u otra manera, como ella mencionaba, los nuevos liderazgos femeninos también surgieron en medio de esa coyuntura, y cómo también desde terapia ocupacional podemos identificar cuáles son esas nuevas ocupaciones, cómo apoyamos esos nuevos liderazgos desde nuestras intervenciones, ya sea de manera personal o profesional, y cómo estas nuevas ocupaciones y los trabajos del cuidado que de una u otra manera mantuvieron diferentes acciones de calle, pues también hacen parte pues de estas reflexiones a nivel político. Entonces me genera mucha alegría, y pues que hay un gran camino por investigar, por reconocer, para que pues de una u otra manera el género, las diversidades también estén presentes en nuestro quehacer como profesionales. Entonces me voy muy contenta pues de este espacio, y pues bueno, aquí también seguiré como indagando y explorando sobre este tema tan importante. Gracias. Gracias a ti, Jessica. Aquí nos siguen llegando mensajes. A la espera de poder leerlas, les saludo desde La Rioja, Argentina, admirando su andar. Mónica dice, felicitaciones por el artefacto y el artilugio. Marcela Caposo, celebro la iniciativa de seguir construyendo proyectos colectivos y compartidos. Felicitaciones, colegas queridas. Estaba pidiendo la palabra Concepción Chazoy. ¿Te escuchamos, Connie? Una alegría también que estés en este espacio. Buenas tardes, buenas noches, profe Aleida. Bueno, no estaba levantando la mano, pero ya que me mencionó. Debe bueno, ser puro cariño. Ajá, cabe el espacio para, pues bueno, volver a saludar, de estar en estos espacios. Y pues considero que, bueno, yo entré un poquito tarde al espacio, pero considero que, o sea, digamos, el papel de la mujer y lo de género, sobre todo en la época de pandemia, fue algo para dar a mostrar, o para, o sea, para volver a decir que las mujeres pues somos, tenemos las ocupaciones como más dadas en cada espacio, especialmente como en la parte laboral y del hogar. Entonces yo creo que, por ejemplo, en pandemia nos dimos cuenta cómo a las mujeres nos toca, mejor dicho, hacer de todo. Y pues, ¿qué genera como todo eso? O sea, la parte laboral, el estar pendiente de, por ejemplo, pues si tenemos hijos, la escolaridad de ellos, la parte del hogar, lo que son los oficios pues que uno hace. Entonces, eso son muchas cosas, y que a veces uno, y fuera de eso, pues otras circunstancias que se presentan, ¿no? Algunos conflictos y todo eso. Y pues que todo eso cómo afecta y genera en la parte de salud física física, espiritual y psicológica de las mujeres. Entonces, bueno, pues nosotros hablamos, pero yo pienso que desde la terapia ocupacional podría uno enfocarse como a prevenir, o bueno, no sé, hacer uno como mujer más, o sea, fortalecer como todas esas capacidades. Bueno, eso es ya un punto. Y lo otro que también quería decir, bueno, lo de la parte de género también hay que verlo desde la parte laboral, ¿no? Como terapeutas ocupacionales. Y pues nosotros como terapeutas ocupacionales, por lo general, pues en la mayoría pues somos mujeres, ¿no? Y somos como las que, pues, digamos, como las iniciativas y todo el proceso. Y pues, y en eso creo que también hay que como visibilizarlo más. Pienso, o sea, visibilizarlo más en las diferentes instituciones y espacios. Yo sigo viendo vacíos a nivel de Colombia en esa parte.
Eso quería, pues, mi pequeño aporte, profe Aleida. Muchas gracias por permitirme participar. Un gusto escucharte, Concepción. Yo quisiera pedirle a nuestras invitadas que dialoguen con estos planteamientos de Concepción. Bueno, si me permites, Aleida, un Por poco supuesto, dale. entrar en diálogo con Concepción y también con Yeka, y es necesario que nos reivindiquemos, o sea, estos temas de las cifras, si bien son asuntos objetivos, son asuntos, es necesario que esto lo llevemos a lo personal, que lo llevemos a lo político, que nosotras mismas que vivimos en carne propia esta dramática situación de al mismo tiempo tener, bueno, una actividad remunerada y al mismo tiempo hacer las acciones no remuneradas del hogar, cómo agobian, y María Concepción lo decía, cómo afectan y agobian la salud mental y física de las mujeres, pues es allí donde nosotras tenemos ahí mismo que hacer las reivindicaciones. Insisto en esa frase de las feministas, de nosotras las feministas, lo personal es político, es reivindicarnos, ¿sí? Es hacer, discúlpenme la expresión, ojalá tan simple, es hacer bulla, ¿sí? Hacer ruido, es expresarnos, no quedarnos calladas, o sea, no decir, bueno, sí, no es que nos tocó muy duro y sigamos, abajemos la cabeza y seguimos, no, es simple, es hablar, es decir, es denunciar también, porque a veces hay una sobrecarga laboral, ¿sí? Y pues, y es poner la mano en la mesa y decir, bueno, no más, basta, digamos, insisto, es hacer el lugar de sujetos políticos sobre la base de ese reconocimiento desde lo personal y ciertamente desde nuestro lugar como terapeutas ocupacionales, no descuidar esto, o sea, no naturalizar que la mujer está en la casa siendo mamá, esposa, trabajadora, no naturalicemos esto, ¿sí? Porque es que eso también hace parte de nuestros discursos cotidianos que como me toca a mí, pues también que lo haga ella. Es no naturalizar, es denunciar, es hacerlo, insisto, hacer una situación política. Muchas gracias por tus aportes. Dice Silvia Elena Narváez para todos. Felicitaciones a las editoras y autoras. Bravo por el artefacto que es Mentefacto, productor de nuevas visiones y transformaciones de la terapia ocupacional. Y luego agrega, felicitaciones por este importante espacio que vienen sosteniendo las queridas colegas colombianas. Aquí hago una publicidad política. Bueno, este espacio vamos a tener el canal YouTube y vamos a alojar estas conversas en esos espacios para que más gente pueda llegar a estos temas. Sandra, ¿ibas a decir algo? Perdón. Iba a hacer un comentario Daniela, en perdón, relación, dale. creo que Sandra después también, no sé si levantó la mano. No, en relación a todo esto que venía escuchando, pensaba en que el tema de la influencia o de la gran penetración de las perspectivas feministas y de las perspectivas de género, no hace tanto que arribó al campo de las reflexiones de la terapia ocupacional, más allá que los desarrollos teóricos feministas son de larga data, ¿no? Pero que sin embargo, una cuestión muy importante que señaló Luz, que es que el feminismo lo que se propone es la transformación, ¿no? Eso es algo inherente al feminismo, no es simplemente una teoría crítica, teórica, sino que se propone una transformación concreta. Y que eso sí, nosotros lo podemos rastrear en las producciones académicas de terapia ocupacional desde sus inicios, donde siempre hubo una preocupación por la desigualdad, por el acceso a derechos y porque la terapia ocupacional sea una herramienta de transformación. Con distintos lenguajes, tal vez, porque se utilizaban otros marcos teóricos, pero eso es algo que, al menos en el desarrollo como en la conformación histórica de la terapia ocupacional argentina, estuvo presente desde sus inicios. Este lugar de intentar esta preocupación por la transformación y esa actitud crítica en relación a la reproducción. A veces desde una historia oficial se comprende la terapia ocupacional como dentro de lo que es la rehabilitación en un sentido normativo, que fue la rehabilitación que arribó a la Argentina en la década del 60, pero sin embargo, cuando uno revisa las fuentes, revisa los procesos en detalle, uno ve que en ese momento había
puntos de resistencia a esa hegemonía, a ese discurso normalizador, y que venía ¿de quién? De mano de las terapistas ocupacionales. Por ejemplo, que trajeron el deporte adaptado a la Argentina, esas primeras personas que practicaron el deporte adaptado, luego fueron personas que se organizaron en los movimientos de resistencia política, y ahí estuvieron codo a codo las terapistas ocupacionales, aquellas de los años 60, ya sea ligados a movimientos de izquierda, a movimiento peronista, o también a veces, y muchas de ellas, a movimientos ecuménicos, ¿no? O a movimientos católicos también, de distintas tendencias, digamos, pero en general de los movimientos más reformistas, ¿no? Bueno, entonces, como esto es, digamos, un terreno fértil que siempre estuvo en la terapia ocupacional, y cuando arriban, tal vez sí, tal vez tardíamente, las perspectivas teóricas a nuestro campo disciplinar, cuando arriban, encuentran este terreno fértil, de ese anhelo, ese compromiso de transformación. Bueno, todo esto pensaba cuando escuchaba las intervenciones de las compañeras. Muchísimas Sí, gracias. Quería sumar ¿Estaba algo. Sandra? Dale. Sí, quería sumar algo enlazando lo que decía Luz y lo que decía Daniela ahí, vamos. Y es por ahí retomar esta idea de profesión eternamente joven, y lo que decía Luz también, un poco en el diálogo con la colega que había hecho su reflexión anteriormente, de la cuestión de la reivindicación. Y cómo también recuperar la historia, ¿no? Nos permite salir de ese lugar de profesión eternamente joven, ¿no? En estos vericuetos de tener que como andar explicando, de pensar que uno está escribiendo por primera vez, de pensar que hay cosas que nunca antes sucedieron. Esto que trae Daniela a cuenta de lo que fueron, bueno, nosotros llamamos maestras de la terapia ocupacional en la Argentina, no tanto por el desarrollo de la, no tanto no solamente por el desarrollo de las prácticas, sino también por los fuertes impulsos políticos que imprimieron en el campo de la construcción de las políticas sanitarias en la Argentina. Hay que rescatarlos porque forman parte de nuestra identidad, y supongo que esto también debe pasar en los países hermanos de Latinoamérica. Así que me parece que ese también es un desafío, porque el creerse eternamente joven también es un artilugio de otros, no nuestro, ¿no? Es toda una trampa, sí, claro. Yo le voy a dar la palabra a Juan David, que la está pidiendo, pero quiero invitar a Yasmín González, que nos dice muchas gracias, e introducirse en estas temáticas desde nuestra profesión. Voy a hacer presentación de mi proyecto final en torno al empoderamiento de mujeres tras ser víctimas de violencia de género. Entonces, le invitamos a Yasmín a que nos cuente algo de esa experiencia. Por ahora, Juan David tiene la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, un saludo desde Cali, Colombia. Un placer volver a ver a mi maestra Luz Ángela Cortina con este tema tan interesante. Siempre en estos espacios me hace ruido algo muy particular cuando hablamos de perspectiva de género en terapia ocupacional y en general, y es que acuden muy poquitos hombres. Si una muestra un botón, nos vamos a ver, somos como solo dos, ¿cierto? Entonces, al hacerme ruido de esto, quisiera preguntarles a las invitadas qué piensan sobre esto. ¿Cuál es el papel de los hombres en hablar de estos de género en terapia ocupacional, tanto como profesionales como a nivel general? Muchas gracias. A ti, Juan David. Quien quiera Bueno, pues la respuesta. si me permiten, primero Juan David, un gran saludo y un beso y un abrazo enorme. Este colega tan querido para mí. Bueno, digamos que yo aquí quiero mencionar dos papeles que a mi juicio son tremendamente importantes. El primero es, y lo mencionaba también ahorita Concepción, y son las nuevas masculinidades. Es decir, es el poder posicionarse
dentro de la perspectiva del reconocimiento de la equidad que tiene que haber o que se llama a tener entre el papel de las mujeres y los hombres, insisto, pensando en una perspectiva binaria en la sociedad. Entonces, ¿por qué pasa esto, Juan? Pues porque, pues tú muy bien lo sabes, esto es una profesión pues feminizada, en donde los muchachos o los hombres en algunos momentos comienzan a tomar distancia de estas prácticas, de estas reflexiones. Unos, otros están muy, digamos, articulados a la construcción de nuevas masculinidades, en tanto se reconoce el papel no solamente de sus colegas, sino también de las mujeres en la sociedad. Entonces es más, Juan, la invitación pues a otros colegas que vengan, que conversemos, porque este no es un espacio, y estoy segura que Aleida comparte esto conmigo, exclusivo para mujeres. Cuando hablamos de género, no necesariamente, no se habla de mujeres. Algunas teóricas han querido tomar distancia de la igualdad género-mujeres para poder hablarlo, digamos, desde diferentes perspectivas. Entonces es también como hacer provocador la invitación a que género no es igual a mujer, género es igual a pensar en participación, es igual a pensar en identidades, en formas diferentes de ser y de estar en el mundo, y cómo podemos desde esas perspectivas compartir y luchar como terapeutas ocupacionales, insisto, por la justicia ocupacional y la equidad. Gracias, profe. Yo quisiera sumar a los aportes de Luz, que como ella bien señaló, muchas veces se hace como ahí está, se encuentra este sentido común académico incluso, de que las cuestiones de género son cuestiones de mujeres, que bueno, eso es algo bastante presente, especialmente en los ámbitos sanitarios, ¿no? Como cuando se habla de políticas de género, en general se piensa en políticas dirigidas a las mujeres. Pero bueno, bien ya eso lo señaló Luz. Pero además creo que también es importante considerar que el proceso de feminización de nuestra profesión es secular, o sea, es de conformación estructural de nuestra profesión. Entonces esto es relacional, o sea, tiene mucho más, va más allá de si son varones y mujeres los que conforman el cuerpo profesional. Además, obviamente, al ser un proceso de feminización secular, es que nos encontramos en las situaciones actuales donde hay mayoría de mujeres, ¿no? De mujeres y diversidades, ¿no? Esto no hay como estudios que nos puedan describir cuántas de las mujeres nos reconocemos como mujeres o no, ¿no? Porque, bueno, hay un amplio abanico de diversidades. Entonces creo que gracias por la pregunta o por el aporte, creo que esto es súper interesante porque considerar esto, que cuando decimos feminización, hablamos de relaciones de poder y hablamos de procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, de procesos históricos, de representaciones en relación a determinadas ocupaciones generizadas, y cómo esto se fue conformando a lo largo de procesos sociales e históricos. Agradezco, Juan David, por esa pregunta. Aquí María Concepción hace un momento también nos llamaba a las masculinidades como un tema a abordar. Quiero comentarles que desde la Universidad Nacional estamos desarrollando un proyecto de masculinidades en carreras feminizadas, haciendo una apropiación de un trabajo que se hizo entre Chile y México sobre masculinidades en 3 carreras: enfermería, terapia ocupacional y trabajo social. Estamos haciendo la contraparte a nivel Colombia y bueno, en algún momento habrá otro Teo Conversa en esta línea. Pero creo que es importantísimo reconocer que estamos iniciando un proceso, que creo que es una línea muy prolífica la que estamos iniciando. Quisiera comentarles que Isabel Vidal nos manda un saludo desde España, dice que está muy tarde, anda cansadita para hablar, pero que fue un gusto poder estar presente y comprobar que somos muchos colegas andando el camino en lugares diferentes. Es muy enriquecedor participar en este proceso, no solo por el producto, sino también por el proceso.
el que también incorporamos funcionamientos diferentes, feministas, cuidadosos y amorosos. Marcela Capozzo dice: coincido con Daniela de que es posible rastrear en la historia de nuestra profesión transformaciones que se dieron desde la perspectiva del trabajo de campo. Algunas de ellas luego se plasmaron en leyes y otras en normativas. Les invitamos a seguir conversando. Yasmín, ¿ya estás en posibilidad? Nuestras demás colegas, este es el espacio del Teo Conversa para exactamente conversar. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sí, la verdad que yo Hola, ahora Yasmín. ¿Qué tal? Yo ahora estoy cursando una de las 2 últimas materias de la carrera y hay que presentar un proyecto final de investigación y el mío está orientado justamente con una perspectiva de género, por eso me pareció valioso poder participar de este encuentro. Todavía no puse, digamos, en marcha lo que es los dispositivos, poder evaluarlos, pero sí está en la construcción, así que espero en el transcurso del cuatrimestre poder darle una finalización, y ciertamente me emociona poder notar que desde la profesión se puede trabajar, se puede informar y seguir formándonos. Así que valoro muchísimo el trabajo que están haciendo realmente. Yasmín, esperamos que cuando tengas su trabajo listo nos lo ayudes a circular Sí, por favor, y es un placer. enriquezca este bagaje que nos están presentando hoy las colegas. Totalmente. Muchas gracias. Andrea, por favor, te escuchamos. No, me quedé pensando cuando Jazmín nos contaba de su proyecto, qué interesante es realizar estudios y aportes, investigaciones en relación a cómo la perspectiva de género permea o no las bibliografías, los contenidos de las cátedras, si realmente hay una transversalización en las casas de estudio, en la academia, de la perspectiva de género, ¿no? Como para que los futuros colegas también tengan una formación con esta perspectiva. Me quedé pensando en eso. Sí, claro, muy bien. Aquí Joana nos está diciendo: buenas tardes, demasiado interesante este espacio. Me encantaría poder tener acceso a las publicaciones de las invitadas. Este semestre tendré a cargo una asignatura donde se desea abordar epistemologías del sur, la decolonialidad, el capacitismo, entre otros temas, haciendo énfasis en su aporte a la terapia ocupacional. Gracias, Joana. Estamos nosotros también expectantes con esta publicación de nuestras colegas. Esperamos que muy pronto sea posible contar con ese trabajo. Y quería preguntar si nuestra colega del equipo, María Rosa Auxire, está en este momento con nosotros. Sí, Aleida, acá estoy. Hola, entonces te quiero presentar como terapeuta ocupacional, miembro del capítulo de terapeutas de mano, trabaja en la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar Regional Paraná. Ay, te queremos escuchar tu experiencia en esta construcción de este libro, por favor. Claro que sí, por supuesto. Quería escuchar lo que compartían mis compañeras y ustedes. La verdad que ha sido un grupo muy, muy rico. Como vos verás y me presentaste, yo trabajo en el campo físico, y una de las cosas que nos llegó a unir en un primer momento fue, y así se llama nuestro grupo, opuestos, ¿sí? Donde estos opuestos de TO no son tan opuestos, parece ser, en algunas líneas de pensamiento, y mis colegas tienen mucho más recorrido que yo en lecturas y en pensamientos, y esto ha sumado muchísimo también a lo que es mi actividad, mi forma de pensar y de pensar las intervenciones desde terapia ocupacional, ¿verdad? Como esta postura política también, que nos ayuda a pensarnos y a pensar las intervenciones y nuestros pacientes. Una de las cosas que más me motivó a poder compartir esto fue este tema que por ahí Joana plantea, es, ¿hay cosas escritas?
los terapistas ocupacionales escriben. ¿Qué pasa en la Argentina con las cosas que sí ya están escritas? ¿Circulan? ¿No circulan? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con los productos ya publicados? ¿Hay un circuito? Entonces empezamos, esto a mí personalmente me movilizó mucho y fue por eso que también me sumé a este proyecto, con esa idea, ¿no? De poder tener un producto que haga y que fundamente y que haga crecer la terapia ocupacional. ¿Sí? Porque creo que la escritura es tan valiosa. De hecho, bueno, este trabajo que está haciendo la revista desde la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional es tan arduo, porque yo vivo en una provincia a 600 kilómetros de la capital federal, y las realidades son totalmente diferentes. ¿Podemos los terapistas ocupacionales en un territorio tan grande como la Argentina escribir sobre nuestras intervenciones? ¿Podemos pensarlas, podemos discutirlas y podemos dejarlas plasmadas? Entonces, bueno, por eso me sumé al proyecto con esta idea de tener un producto final para poder compartir, en este caso, estas líneas de pensamiento tan ricas. Al menos he aprendido muchísimo, y por supuesto es un grupo muy amoroso, y es muy lindo poder seguir aprendiendo. Pero bueno, eso fue lo que me motivó, dejar productos que nos hagan crecer. Me gusta mucho lo que estás planteando, porque desde diferentes aristas veo que ustedes conformaron un colectivo realmente diverso, empezaron unos diálogos muy enriquecidos, y yo les pedí al grupo sobre todo hablar de detrás de cámaras para incentivar que nuestros colegas aquí en Colombia y por supuesto en el resto de Latinoamérica se sume a este tipo de iniciativas, porque creo que escribiendo hacemos historia en la terapia ocupacional. Entonces, bueno, sigamos la conversa. Creo que lo interesante es que cuando uno tiene un sueño, intenta ir detrás de ese sueño, y en realidad el proyecto del libro surgió de compartir un espacio muy complicado, y de rescatarnos hacia un espacio de creatividad y de alguna utopía que nos hiciera caminar hacia otro lugar. Parecería ser que nunca son las condiciones apropiadas para un proyecto. Siempre falta o el dinero que soporte ese proyecto, o las personas. Sin embargo, yo pienso que es al revés, que cuando uno tiene un deseo y tiene con quién compartir ese deseo, hay que motorizarlo de alguna manera, y buscar los recursos necesarios, los esfuerzos necesarios, que con dedicación, tiempo, que es lo que muchas veces las terapistas ocupacionales no tenemos por nuestra diversidad de roles, tenemos que buscar esos espacios donde encontrarnos para generar producciones y compartir. Cierto, yo creo que surge en estos espacios como una cierta, no sé, complicidad que nos anima, que nos reta y que nos permite superar tantas barreras, tanto en lo económico y demás que se pueden presentar en estos proyectos. De todas maneras, donde lo mires, se generan posibilidades de estos diálogos que ustedes están planteando. Sí, con respecto a la circulación de saber, es bastante complicado trabajar en esas vías de circulación, porque por un lado tenemos que trabajar para generar escritores, pero también tenemos que trabajar para generar lectores, y también tenemos que llegar a un compromiso, que también es un posicionamiento político, como decíamos durante toda esta charla, de que los titulares de cátedra tomen estas producciones y las incluyan en los programas de estudio, porque es una manera de que ese material, que es material propio, que es material latinoamericano, esté dentro de las currículas. Y es una manera, digamos, de penetración de nuestra propia generación de conocimiento, que a veces sucede que si uno mira las currículas,
Creo que por ahí andaba Andrea Albino, no sé si aún está, si por ahí nos quiere comentar algo. Sé que con su grupo de investigación estaban viendo el tema de las currículas. Entonces, prestar atención también a cómo circulan estos saberes que nosotros generamos. O sea, es escribir y también es enseñar a leer. Me parece, la única forma de poder fortalecer la producción de conocimiento desde el sur y en el sur. Completamente de acuerdo. Uno de Sí, los... perdón, un detallecito más, una cuestión más que tal vez es una particularidad de Argentina, pero que las asociaciones profesionales y los colegios profesionales tienen un gran protagonismo en lo que es apoyar la producción de conocimiento. En cuanto a la financiación, por ejemplo, la única revista argentina que tenemos la financia una asociación de terapistas ocupacionales. Aún no tenemos universidades que financien proyectos editoriales de terapia ocupacional. La revista Materia Prima, que es una revista que fue un hito en Argentina, editada por Andrea, fue una iniciativa privada. En este caso, este libro también es una iniciativa privada, ¿no? Entonces, también esto en cuanto a esto que hablábamos hoy del techo de cristal, del acceder a los recursos, etc. Ahí veo que André Albino se prendió la cámara, así que capaz que nos dice Bueno, algo. una anotación para lo que estás planteando. Nosotros tenemos aquí la revista de la ocupación humana, que tuvo un receso, pero es la revista por excelencia en el país, que tiene un alto nivel, que ha sido patrocinada por la Asociación Colombiana de Terapeutas Ocupacionales. Pero por fortuna ya hemos logrado espacios en las universidades y ya tenemos publicaciones en nuestras propias universidades en las diferentes campos que manejamos. Eso por una parte. Por otra parte, estaba una pregunta de Juan David. Juan David, anímate a hacerla en vivo y en directo. Y también esperamos que Andrea Albino nos comparta algo de su sentir. Quería hacer también un aporte mientras Andrea se prepara para contarnos y Juan también. No, pensaba también vos decías, bueno, cómo alentarnos, ¿no? Y pensaba que hay una primera cuestión que es reconocernos en esta trama de conceptos. Digo, Dani hizo referencia, por lo menos del desarrollo de la profesión en Argentina, a la profesión como una profesión feminizada, ¿no? Y a mí me gustaría hacer hincapié en lo que significa esto. Digo, ser una profesión feminizada desde una perspectiva analizado esto desde una perspectiva de género, significa ser una profesión subalterna, ocupar en el campo de la salud un lugar subalterno. Y desde un lugar subalterno es difícil autorizarse a ser una palabra habilitada para hablar de algo, ¿no? Entonces, escribir es difícil, armar proyectos, bueno, no es fácil, para mí es apasionante, ¿no? Porque siempre creo en el motor de los proyectos con otros. Pero me parece que también hay que, digo, los proyectos no se gestionan solos, no hay proyectos ideales, no hay personas a las que los proyectos les salgan mejor que a otras, pero sí hay una trama de relaciones de géneros que nos atraviesan a nosotras como profesionales mujeres y también a los varones que son terapistas ocupacionales, que tenemos que revisar para permitirnos poner a circular nuestra palabra y darle valor, ¿no? Porque digo, en este sentido también recuperar algo de lo que enunciábamos en la presentación de nuestro proyecto, y es cómo aún, y por ahí un poco retomando lo que la pregunta que dejó picando el compañero colombiano cuando decía qué pensábamos respecto de los varones, hablando de estas cosas. Los varones en la terapia ocupacional son una palabra autorizada para decir algunas cosas, y esto no tiene que ver con que sean mejores o peores profesionales o más o menos estudiosos, sino que tiene que ver con cómo nos atraviesa también la cuestión de género
en este punto, ¿no? Y a quienes legitimamos y a quienes no, dándonos la palabra, convocando textos a las cátedras para que sean leídos, ¿no? No me gustaría poner en nombre de personas porque no se trata de las personas, sino de los mecanismos que se ponen en juego también hacia dentro de la profesión, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es que me gustaría remarcar también es que me parece que nosotros tenemos un compromiso como profesionales, especialistas en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, de revisar estos conceptos, porque hay muchos de los modelos teóricos, de los instrumentos de evaluación y de las estrategias terapéuticas propuestas que son reproductoras de modelos de estas cuestiones y de estas perspectivas críticas que señalan los feminismos. Entonces ahí tenemos un compromiso ético de revisar también nuestros marcos teóricos que no son ajenos, no están ajenos a estas cuestiones seculares de las que hablaba Daniela, ¿no? Gracias. Veo que Andrea está que se habla. ¡Ánimo! Buenas noches a todos. Estaba por escribir en el chat, así no hablaba. Pero como decía Daniela, con el equipo de investigación que estábamos trabajando sobre el objeto de estudio y de intervención de terapia ocupacional en Argentina, y lo analizamos básicamente en la formación, analizando los programas de todas las carreras de terapia ocupacional, a los planes de estudio a los que tuvimos acceso, que no es el de todos. Allí lo que observamos es eso, ¿no? La poca difusión o el poco compromiso de las cátedras de tomar la producción local, nacional y regional, ¿no? Para tener como los acercamientos más hacia la cultura propia y a las experiencias propias que generaron esto, ¿no? Estas terapias ocupacionales desde el sur, con dinámicas y con características muy singulares de la región, ¿no? Que no se observa. Y a partir de eso armamos un mapa de tradiciones para poder analizar conceptualmente y poder pensar de dónde venían o analizarlo desde estas tres tradiciones que nosotros como conformamos o armamos pensando en la tradición social, la tradición reduccionista y la tradición ocupacional, como para poder leer los fundamentos epistémicos de los distintos textos, ¿no? Y poder analizar con más claridad dónde estábamos, desde dónde se estaba pensando. Y dentro de la social aparecen más las terapias ocupacionales desde el sur, desde nuestra región como más clara, con las particularidades que tiene Latinoamérica respecto a las terapias ocupacionales más anglosajonas o europeas, ¿no? Eso como importante, y venimos con el equipo de investigación y con otras colegas como Mariela Navargoy trabajando cuestiones de producción, circulación y consumo, con esto que decía Daniela, ¿no? Esto de crear, no solo generar contenido, generar publicaciones, sino también encontrar los espacios para compartir las lecturas, para generar espacios de que se pueda leer, de que haga circular, no solo en las cátedras. Es como, nosotros decimos siempre que en la formación es el primer lugar donde uno hace circular las lecturas o los textos y las distintas voces, ¿no? Retomando también la voz propia que señalan Silvia Narváez y Florencia Itovich en un artículo hablando de la producción nacional en la revista Argentina, ¿no? Retomando la voz propia. No solo es, las universidades es el lugar donde más lectura tenemos, después es como nos cuesta encontrar los momentos y los espacios para ir leyendo y más para leer con otros y poder ir discutiendo o debatiendo sobre esto que estamos leyendo y las distintas posiciones. Entonces es como central el espacio de formación, ser estratégicos desde las cátedras, desde los docentes en qué ponemos en nuestros programas
para la formación. Y también hacer una lectura crítica, ¿no? de los textos que leemos. Eso es así como central. Gracias por compartir, Andrea. Para los 50 años de la terapia ocupacional, nosotros tuvimos varias estrategias en el grupo, nos autodenominamos las históricas. Allí hicimos rastreo de qué era lo fundamental en cierta producción de terapia ocupacional en Colombia, pero el respaldo siempre fue anglosajón. Prácticamente las 4 primeras décadas no había producción nacional allí inscrita. Y aprendimos con nuestros colegas chilenos de la USACH particularmente a ponerle la impronta de lo que producimos. Luciana Vivianco, qué alegría. Que nuestra producción entre en nuestros programas como primera medida, que circulemos. Y entonces coincido completamente con el planteamiento de Daniela. No solamente tenemos el reto de producir textos, sino ponerlos a circular y generar lectores para ese material. Entonces, completamente de acuerdo. Gracias por ese importante trabajo, Andrea. Y también es como revalorizar lo que hacemos, ¿no? Revalorizarnos a nosotros mismos, que es como que lo que parece siempre que, y ahí también se juegan algunas cuestiones de género también, que si es hombre y del norte, normalmente va a tener mucho más valor lo que dice, que parece que si es mujer y latina, ¿no? Entonces, desde esos espacios también, revalorizar nuestras producciones y no solo la producción, lo que compartimos de experiencias. Hay mucho que lo que nosotros estuvimos viendo de los relatos y lo que analizamos desde las cuestiones locales y regionales, que tienen que ver con contar la experiencia y los modos de hacer terapia ocupacional acá. Y entonces revalorizar, poner eso, puesta en valor de lo propio, sin descartar lo otro, ¿no? Es una forma de poder compartirlo y analizarlo, pero sí es valorizarlo y hacerlo circular, eso es central. Y pasa por lo que nos citamos también, ¿no? Citar a los que van produciendo, digo, los trabajos finales de los estudiantes, retomar esas producciones también para eso, para poner puesta en valor de todo lo que se está trabajando. Los estudiantes con sus trabajos finales hacen un montón, generan un montón de datos y un montón de producciones nuevas y con datos actuales que también está bueno retomarlos y ponerlos en valor. Nosotros en las materias donde participamos, en las cátedras donde trabajamos, que generalmente tienen que ver con el diseño de final de grado, insistimos mucho en que lean las tesis de sus compañeros, de quienes los antecedieron, y que a partir de eso también los citen, porque es una forma de reconocerlo. Y por ahí leen los textos y las tesis de los compañeros, pero después citan otros autores. Entonces, bueno, insistimos bastante en retomar y poner en valor eso que hicieron quienes los antecedieron y quienes están trabajando el tema en los últimos tiempos, ¿no? Eso también es importante. Gracias, Andrea. Yo quisiera comentar, Aleida, discúlpame. Un segundo. Andrea y Daniela nos están compartiendo los enlaces para estos mensajes. Luz Ángela, dale. Claro, yo quisiera también compartir un poco la experiencia de docencia en Colombia. Sí, me parece, hemos escuchado ampliamente la experiencia de nuestras colegas argentinas con un gran sentido pues de publicar, de la sororidad, de la construcción, de la co-construcción en clave de nuestras experiencias. No obstante, un poco en mi experiencia docente también he encontrado, y aquí le voy a poner un poco de pimienta a la discusión, y es nosotras las que estamos aquí, y Juan también, pues estamos pensando en clave género, o sea, eso hace parte de nuestra vida cotidiana inclusive, pero no necesariamente todas las y los colegas piensan en clave de género. Entonces esto también se convierte en un reto tremendamente importante, en tanto la construcción, como mencionaba Daniela y Andrea, por supuesto, de los currículums, y también Andrea Monzón. Ciertamente nosotras estamos pensando e incluyendo estos textos, estas perspectivas en nuestras clases, en nuestros currículos, pero
es importante y es una misión, digamos, a la cual estamos llamadas, y es a generalizar, por lo menos en Colombia, estas posturas. Precisamente poner sobre la mesa la voz propia, poner también sobre la mesa esos saberes del norte global. Como tú mencionas, Andrea, seguimos reconociendo como hegemónicos los saberes del norte global. Sí, lo que se escribe allá es lo que vale, lo que está validado. Muchas veces lo que se hace aquí no es creíble para los colegas. Entonces, sí me parece que de aquí tiene que, pues sigue emergiendo esa misión de pensarnos, de compartir, de hacer, insisto, ese ruido con los colegas de la importancia de lo que estamos haciendo aquí en el sur, de seguir también pensando en perspectiva de género con nuestros estudiantes, de seguir compartiendo textos, que bueno, como puse yo, digamos, en mi última diapositiva, pues la invitación es a la acción y a sembrar. Cuando uno va sembrando, pues en su momento se crece y se cosecha. Entonces, pienso que es un llamado fundamental, a lo cual estamos llamados todas y todos los terapeutas ocupacionales a reivindicarnos desde el sur y reivindicar también las feminidades. Gracias, Luz Ángela. Juan, ¿estás todavía ahí con tu pregunta? Vamos a ir cerrando el espacio. Sí, aquí estoy. Dale, Juan, tu pregunta, por favor. Vale. Bueno, comentaba en el chat cuáles eran sus experiencias o incluso reflexiones desde lo personal, lo profesional o académico en torno como a las diversidades sexuales o de género, en conexión pues desde el ateo con la perspectiva de género, en particular porque soy terapeuta ocupacional, ¿cierto? Pero también soy un hombre gay, entonces dijéramos que la deconstrucción que he venido haciendo en torno a esto, desde el género, está también como muy puesto desde los feminismos, ¿no? Distintos, diversos. Entonces quisiera como escucharlas en torno a esto. Muchas gracias. Así que, colegas, quien se anime a responder. Bueno, pues en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres diversas en un marco institucional, en una institución total. En ese sentido, pues hay una gran tensión porque la institución total busca llevar al orden, ¿no? Llevar otra vez como a esas hegemonías y a esas construcciones de lo que se considera correcto. Entonces, por supuesto, Juan, que se entra en tensión porque desde la terapia ocupacional se busca reivindicar esas subjetividades, se busca reivindicar esas agencias, esos talentos. Entonces, siempre digamos que el terapeuta, bueno, en mi caso, hace ruido en ese sentido, pero se convierte en un asunto y una intervención muy interesante, en tanto también es un reto de mostrar esas instituciones totales, pues que hay otras formas distintas de ser y de estar, ¿no? Entonces, siempre y en varias experiencias, pues el terapeuta ocupacional, bajo estas perspectivas, pues pisa callos, ¿no? Es incomoda la acción, como que no es tan total, no pertenece tanto a esa institución total, y entonces, pero no deja de ser un reto y no deja de ser muy lindo en tanto los resultados que se obtienen frente a esto. Quisiera también plantear que uno de nuestros invitados del Teo Conversa anterior, Gustavo Monselli, tiene un trabajo muy, muy a propósito de tus inquietudes que sería valioso que lo retomaras. Compañeras, ¿alguien más? Sandra, ¿tiene abierto su micrófono? Sí, quería sumar a lo que decía, a lo que mencionaba Luz. No sé, la siguiente idea, ¿no? Me parece que nosotros ahora necesitamos, para poner en relieve estas cuestiones, llamarle perspectiva, ¿no? Pero muchas veces hemos charlado con las colegas con las que compartimos estas inquietudes, que el género y los aportes críticos del feminismo no debieran ser una perspectiva, como si se tratara de un campo más de la terapia ocupacional, ¿no? Sino que deberían ser justamente perspectivas que atraviesen
la práctica y que pongan en cuestión los elementos teóricos y los instrumentos de intervención. Yo insisto en esto, me parece que la terapia ocupacional como profesión feminizada secularmente ha ocupado un lugar, ocupa o tiene ahí una posibilidad de ocupar un lugar, tanto sea para la reproducción de estas cuestiones que se juegan en lo micro cotidiano, o en producir movimientos y poner en cuestión y abonar a esa línea que señalaba Daniela de incomodidad, de ir corriendo como los límites e ir generando otras propuestas, ¿no? Y que también mencionaba Luz ahora a propósito de su trabajo en las intervenciones totales. No es posible pensarse fuera de los lugares donde uno ejerce la práctica porque lo atraviesan con sus mandatos, con sus reproducciones, entonces ahí hay, no sé, yo abono por no pensarlo como una perspectiva, sino como empezar a integrarlo críticamente a la mirada que cada uno de nosotros vaya construyendo de su propia terapia ocupacional, ¿no? Sí, yo Gracias quería por agregar esas... que por ahí siempre mi mirada es más histórica, ¿no? Porque Dale. es un poco mi, Qué fuerte, no sé, dale. mi fuerte. Pero quiero destacar en esto que la terapia ocupacional históricamente ha alojado las diversidades corporales. Y lo que trajo también a los debates académicos toda la cuestión que trajeron las feministas, de las personas con discapacidad feministas, que en los 70 traen como una ruptura en relación al lugar que tiene el cuerpo y la experiencia, ¿no? Eso yo creo que es algo que siempre estuvo presente en nuestras intervenciones, o en gran parte de ellas, digamos. El lugar de relevancia que se le dio al cuerpo y a la experiencia en los modos de ser y en los modos de hacer de las personas, que ha sido siempre un foco de atención importante, un objeto de estudio, un interés de intervención de la terapia ocupacional. Al menos en nuestros intereses y en nuestro desarrollo de objeto de estudio, que incorporó más fuertemente la noción de ocupación, más casi cerca de los 2000. Previo a los años 2000, nosotros pensábamos en términos de hacer, en términos de proceso, en términos de un modo de transformación del mundo y de la persona que se involucraba en ese hacer. Y entonces ese lugar para la diversidad siempre fue un lugar que la terapia ocupacional alojó. Muchas veces de manera devaluada, porque a terapia ocupacional, ¿a quién se derivaba? Al que nadie quería entender, al que era problemático, al que no encajaba en algún lugar. Entonces, en ese sentido, el lugar de las diversidades siempre fue bien acogido, ¿no? Entonces, creo que, acuerdo, por supuesto, con lo que manifestó antes Sandra, que es lo que venimos trabajando en este grupo, en relación a una mirada transversal, ese posicionamiento. Retomando el planteamiento de Daniela en clave histórica, creo que hay muchas terapias ocupacionales por develar, porque cuando no se hace la producción escrita, se suele perder esa historia, esos relatos hay que recuperarlos. Yuri nos estaba planteando algo en el chat, quisiera invitar a Yuri Olarte a compartirlo y ya sería la última intervención, creo. Sí, hola a todas, desde Bogotá, en Colombia. Bueno, celebrar el espacio siento que es una opción para, como lo han mencionado, entender la transversalización de la perspectiva de género y de los feminismos a la formación de terapeutas ocupacionales, pero también a nuestro quehacer como terapeutas ocupacionales. Planteaba en el chat la pregunta por estas prácticas cotidianas en la formación y esas prácticas formativas desde una perspectiva de las pedagogías feministas.
Creo contundentemente que encarnar ciertos lugares diferentes de formar terapeutas ocupacionales va a ser como que esto sea una ola, ¿no? Hay bastantes prejuicios frente a los feminismos y de cómo los encarnamos. Y creo que apostarle desde la docencia a otras formas de construirnos terapeutas puede ser un lugar bien importante, y creo que hay muchas conciliaciones con la historia de la terapia ocupacional, empezando ahí por estas políticas y éticas del cuidado que, pues, que nos han atravesado, ¿no?, en nuestro quehacer. Quisiera como si pudieran compartirnos desde sus posturas como docentes cómo han incorporado o han encarnado pues estas perspectivas feministas o esta transversalización del género a sus propias prácticas como docentes. La pregunta del millón, no sé si nos dará tiempo, pero bienvenidas a participar. En mi caso fue una cuestión que si no lo hacía pasaba algo muy incómodo entre los estudiantes, porque la demanda de los estudiantes fue muy fuerte, muy fuerte. El interés por estos temas, la exigencia por conversar sobre estas cuestiones, ellos mismos traían o ellas mismas traían debates en relación a estas teorías y a estos posicionamientos o cuestionamientos en relación a su propia experiencia. Entonces, bueno, es un tema que se impuso bastante de abajo hacia arriba. Es como que la presión por incorporar estos temas no vino desde las instancias formales de la academia, sino que apareció fuertemente como demanda desde los estudiantes de estos espacios que son tal vez más marginales. Acá hay un encuentro muy, muy importante que se llama Encuentro Nacional de Estudiantes y Egresados de Terapia Ocupacional, que organizan los estudiantes todos los años, y bueno, y ellos fueron estableciendo como esta nueva agenda e imponiendo esta nueva agenda. Bueno, así que tuvimos que ir como dando respuesta a estas inquietudes que aparecían fuertemente en el aula. Genial, sí, gracias. me parece que Sandra. también hubo un hito del que podría hablar María Rosa, pero que fue el Congreso Argentino de Terapia Ocupacional que se hizo en la ciudad de Paraná, hace ya no sé cuántos años, porque como nos agarró la pandemia de por medio, con los tiempos desfasados, pero ahí creo que fue el primer congreso donde se empezaron a hablar de estas cuestiones, a alojar estas preocupaciones. 9 años, ahí dice María Rosa, hace ya 9 años. Y la verdad es que lo que venimos viendo es que de congreso a congreso crece exponencialmente los espacios, ¿sí? Porque hay necesidad de hablar de estas cosas, no solamente, en su momento fue una decisión de la comisión organizadora del Congreso de Terapia Ocupacional, del cual María Rosa formó parte, pero año a año me parece que se va dando este impulso de abajo hacia arriba, como dice Daniela, que va imponiendo, y que me parece que va en línea también con el mismo proceso que se viene desarrollando en los movimientos feministas, sea por el aborto, sea por los femicidios, digo, a nivel global, ¿no? Y que son procesos que también se van instalando en todas las esferas, digo, inclusive los espacios de formación. No debemos ser la única carrera en la que esto sucede, ¿no? Lo interesante es que a partir de que esto empieza a suceder, a uno lo que le pasa también es que empieza a ver cosas en los espacios terapéuticos, y a alojar preocupaciones, experiencias de los propios pacientes, que que no es que antes no sucedían, sino que antes no estaban siendo alojadas en los espacios de tratamiento, ¿no? Así que bueno, ahí aloja ahí hay otra responsabilidad, ¿no? Bueno, rápidamente, Aleida, sé que ya estamos cerrando. En mi caso particular, y bueno, pues mi caso es Colombia. En Colombia sucede de forma distinta, ¿sí? Tal vez el tema en mi vida particular comienza a emerger hace aproximadamente unos, no sé, pocos años, tal vez unos 8 años, 10 años, en donde comienza, así como Daniela lo decía,
para mí comienza desde de lo íntimo, de lo personal, de la cotidianidad, y comienza uno a hacer estos ejercicios reflexivos con los grupos, o comencé a hacer estos ejercicios reflexivos con los grupos de estudiantes. Si hablamos particularmente, Yuri, de pedagogías feministas, no sé a qué alcance tendría esto, pero en mi práctica cotidiana, en mi práctica docente, pues algunos ejercicios que llevo a cabo es pues iniciar por el reconocimiento de los lugares de enunciación, no solamente los propios, sino también de las personas con las que compartimos el espacio de aprendizaje. Identificar también y reconocimiento de las otras y de los otros, es decir, tratar de ver a estas personas, a estos estudiantes que están frente a nosotras, porque a veces hay unas relaciones jerárquicas, relaciones de poder totalmente verticales que nos impiden verlo. Desde la perspectiva feminista es un llamado al reconocimiento de con quién estamos dialogando y con quién estamos construyendo conocimiento. Y asimismo propiciar esas reflexiones colectivas y esas reivindicaciones y esas resignificaciones también en tanto los temas que estamos abordando. Esto era todo, Aleida, yo creo que ya nos corresponde hacer el cierre, no sin antes invitarles a nuestro próximo Teo Conversa de octubre, que va a ser en terreno, que es otra de mis pasiones, gestión de riesgos. Entonces, ¿por qué hablar de gestión de riesgos inclusivos en la terapia ocupacional? Les dejo con ese apunte. Comentarles que, como se ha grabado, vamos a subir este material al canal de YouTube que recientemente hemos logrado para que más personas puedan seguir estos debates. De verdad, muchísimas gracias, Daniela, Sandra, Andrea, Rosa, a todas. Siguen llegando felicitaciones en el chat, por favor, los miran. Un agradecimiento enorme. También tenemos colegas de Chile, una alegría que hayan estado en este espacio y lo vamos a circular para que lo vean completo. Daniela y colegas, Luz Ángela, mil gracias. Felicitaciones. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cariños a todos. Muy bien. Gracias. Chao.